A todos, vamos a leer en Gálatas 3:26 en esta tarde de domingo. Gálatas 3:26, con la ayuda de la tecnología, Felipe lo va a publicar, ¿o no? Sí, Felipe lo va a publicar, para que lo puedan ver en sus pantallas. Ya. Gálatas 3:26. ¿Puedes buscar la versión NBI, porfa? Excelente. Gálatas 3:26 dice: todos ustedes son hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos ustedes son uno solo en Cristo Jesús. Y si ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Leí esta versión que me parece un poco más amigable al lenguaje actual, y creo que para todos nosotros es entendible la expresión que dice: todos ustedes son hijos de Dios. Ahora, la idea es poder conectarlo con lo que hoy día mucha gente ha estado recordando y celebrando, que es la resurrección del Señor. El Señor Jesús resucitó, y esa es una verdad en distintos planos. Es una realidad espiritual por sobre todo, porque impacta nuestra vida espiritual. Es una realidad física, porque Él literalmente resucitó. Y de la mano con eso es una realidad histórica. Y nosotros tenemos que tener súper claro eso. Es una realidad histórica. Esto pasó en un punto de la historia de la humanidad. Es una realidad física. Esta no es una resurrección metafórica, pero también es una realidad espiritual, porque debiese impactar nuestra vida. Y hoy día, revisando historias de Instagram, historias de WhatsApp que todo el mundo ya comparte, todos tenían puesto una foto de una tumba vacía, como somos Spanglish, él ha resucitado en inglés, y ese tipo de frases con hashtag y todas esas cosas. Y la mitad de mis redes sociales estaba dividida entre eso y los huevitos. Y, y pensaba si es que efectivamente la resurrección de Cristo ha impactado de manera real la vida de todas las personas que están publicando ese tipo de frases el día de hoy. El apóstol Pablo dice que si Cristo no resucitó, nuestra fe sería vana. El cristianismo no sería más que otro sistema religioso de muchas opciones. La resurrección de Cristo debiese impactarnos de forma personal, porque si no nos impacta, serían solamente frases vacías, como, como las que le comentaba. No digo que todos los que la publiquemos estemos mal, sino que a mí me sorprendió que mucha gente que uno no tiene idea ni la asocia con ser cristiano haya estado enfocada en esto. Y por eso lo pensaba. ¿Será que esta realidad nos impacta a todos de la misma forma? Porque si no nos impacta, ese hecho histórico, que es innegable para toda la humanidad, no tendría sentido, en verdad. Es la resurrección del Señor la que finalmente viene a completar y a sellar esta obra de redención. Y lo quiero decir con alto temor: no es solo la muerte. Muchas veces se dice: no, si fue lo que pasó en la cruz lo que nos salva. Es la cruz la que nos dio salvación, y por eso digo con todo temor: no es la cruz la que nos da salvación, porque muchos cristianos murieron en cruz después del Señor. Muchos fueron mártires por morir en la cruz, y no por eso se salvaron. A mí me podrían crucificar hoy y eso no garantizaría mi salvación.
no es el elemento cruz lo que salva, sino el hecho de que, y como lo vimos el viernes, en ese día Cristo padeció toda la oscuridad, es decir, el juicio de Dios, y soportó el abandono de Dios, lo que empieza a consumar nuestra redención. Y lo que ocurrió el día domingo, que fue su resurrección, es lo que finalmente nos otorga justicia, y de hecho la Biblia lo dice, nosotros hemos sido justificados porque Él resucitó. Si no, no habría justificación para nosotros. Y Pablo en el capítulo 3 de Gálatas llega al punto culminante del Evangelio, que es esto, que producto de todo lo que Cristo pasó, nosotros recibimos un nuevo estatus, que es ser hijos de Dios. Y con eso yo me preguntaba, ¿qué hace que un cristiano sea cristiano? ¿Y por qué ser cristiano hoy en día es un privilegio? Y es un privilegio por la adopción como hijos que Dios nos ha dado. En el capítulo 3 de Gálatas, Pablo ya había establecido de que es el Señor Jesús la simiente prometida a Abraham. Ayer precisamente estaba revisando un curso virtual que lo hizo el hermano Sugel Michelén, y me llamó la atención que él decía que el Antiguo Testamento hay que interpretarlo a la luz del Nuevo. Y resulta que el Israel del Antiguo Testamento a veces se refiere a la nación, pero el verdadero Israel no es el Israel país, tampoco es la iglesia en sentido metafórico, es Cristo. Cristo es la única simiente de Abraham prometida, es el único heredero de las promesas. Y es porque nosotros estamos unidos a Él que nosotros recibimos las promesas y las bendiciones que se le prometieron en un principio a Abraham. Y de eso mismo venía hablando Pablo en este capítulo 3, que Jesús es la simiente prometida a Abraham, que Él recibe y en Él se cumplen todas las promesas hechas a Abraham. Y esto, que puede ser muy teórico, luego lo añade a nosotros en el versículo 26 y nos dice que todos los que pertenecemos a Él por fe nos volvemos herederos de lo que se le prometió a Abraham. Y eso puede sonar súper bueno, pero lo mejor de esto es que nos da un nuevo estatus delante de Dios, y ese es el estatus de hijos. Ser hijos de Dios debiese ser el centro de nuestra identidad como cristianos. Hace un ratito atrás estábamos revisando el devocional con la Ani y hablaba precisamente de este tema, de la identidad, de ser hijos de Dios. Esto es algo que nosotros ya somos, no es algo a lo que aspiramos, no es un ideal que algún día vamos a alcanzar. Nosotros ya somos hijos de Dios, y es lo que decía la Biblia, ya todos son, se refiere a los cristianos, ya son hijos de Dios. Esto no es algo universal, como lo plantea la religión popular, sino de que Pablo está apuntando a una relación profunda. Y por eso lo quiero conectar con la resurrección. Si la resurrección es solo un hecho histórico, no cambia nada en tu vida ni en la mía. El hecho de que por medio de la resurrección nosotros entremos en una relación con Dios es lo que cambia todo. Y, y para entrar en esta relación, la Biblia nos dice de que es por medio de la fe en Jesucristo. Nosotros somos hijos de Dios cuando tenemos literalmente fe en Cristo. Y por esa fe, la Biblia nos dice que Dios nos adopta. Ahora, un punto que hace tiempo atrás toqué y quiero como resaltarlo hoy, aprovechando de que hay gente de distintas partes aquí conectadas y que no escucharon a lo mejor esto. Si ustedes se fijan, el versículo 26 dice que somos hijos. En un mundo inclusivo como el de hoy, podríamos esperar que dijera, ustedes son hijos e hijas de Dios. Y si ustedes se fijan a lo largo de la escritura, siempre es hijos, con O. Y lo que quiere demostrarnos Pablo acá es este sentido igualitario que tenemos hombres y mujeres por medio de la fe en el Señor. Porque esto hay que entenderlo a la luz de la cultura en la cual se escribió. En esa época, las hijas no podían recibir herencia, no podían recibir bendición, no podían recibir nada. En cambio, el hijo era el heredero legal, y ese estatus estaba prohibido para las mujeres. Sin embargo, en el Evangelio,
se señala que somos todos hijos de Dios en Cristo. Es decir, somos todos herederos legales de esta promesa que Dios ha hecho. Y todo esto es posible por la resurrección del Señor, no por otra cosa. Y este pasaje que nosotros leímos nos dice que, bueno, ya que nosotros somos hijos de Dios, entonces estamos revestidos de Cristo. Por eso no se acaba esto con la Semana Santa de la muerte, la sepultura y la resurrección, sino que tiene que impactar nuestra vida para todo lo que se viene de hoy en adelante. Por eso, lo que yo decía así como a modo de broma, entre comillas, de las redes sociales, no puede ser un evento solo de hoy o del viernes, sábado y domingo, donde recuerdo la muerte y la resurrección del Señor, sino que tengo que saber de que es por ese evento que yo he creído que entro en una relación profunda con el Padre y recibo un nuevo estatus, es decir, soy hijo, y recibo una nueva identidad en Cristo. Y la Biblia dice que por medio de la fe en Él, nosotros somos tratados como hijos y que somos revestidos de Cristo. De Cristo estáis revestidos. Esta es una metáfora recurrente en la Escritura, sobre todo de Pablo, de decir de que uno está revestido. Y compara al Señor con ropa. Eso es lo que hace el apóstol Pablo literalmente. Y eso tiene en nosotros 4 implicancias. Que compare al Señor Jesús en su resurrección como nuestra ropa. Y eso significa, lo primero, por sobre todo lo más importante, es que nuestra identidad es Cristo. Nuestra identidad es el Señor. Nosotros sabemos que la ropa nos identifica, dice quiénes somos, nos cuenta cómo entendemos y cómo nos movemos por la vida. Si ustedes me ven a mí con un pantalón lleno de bolsillos, con una polera deportiva, con un banano cruzado, con una botella de agua, con unos zapatos outdoor, probablemente van a pensar que yo soy muy activo y que me voy a la montaña a hacer trekking. La ropa dice más o menos cómo me muevo y qué es lo que yo hago. Por el contrario, si me vieran de corbata, de zapatos, de traje y un maletín, pensarían que voy a una reunión muy importante de negocios. La ropa dice mucho respecto de cómo nosotros nos movemos y cómo nos identificamos en la vida. Y muchos grupos cristianos han malinterpretado esto y han utilizado eso como para poner uniformes a los creyentes. Pero la Biblia no nos dice nada de eso. La Biblia dice que el verdadero uniforme, lo que nosotros realmente tenemos que mostrar, es a la persona del Señor Jesús. Nuestra identidad es Cristo. Él es quien nos debe identificar a nosotros como grupo. Y aquí Pablo nos dice que Él es nuestra vestimenta, que Él es nuestra identidad. Entonces, ¿qué significa que el Señor Jesús sea nuestra identidad? Romanos 8:15 dice que nosotros no hemos recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Entonces, ¿cómo yo muestro que estoy revestido de este Cristo resucitado? No estando en esclavitud de pecado, en primer lugar. No estando en temor, claramente. Y Romanos 8 también nos dice algo más. Dice que somos escogidos, predestinados, justificados, inseparables del amor de Dios, que tenemos un intercesor y que somos más que vencedores. Todo eso dice la Biblia respecto de nuestra identidad. El de escogidos y predestinados no es para que nosotros nos creamos superiores al resto, sino saber de que nosotros, estando completamente perdidos, Dios intervino en nuestro favor. Por ese motivo es que nosotros no nos podemos separar del amor del Señor. Y esa es parte de nuestra identidad. Efesios 4 dice que nosotros ya no andamos en la vanidad de nuestra mente, sino que hemos aprendido de Cristo y que podemos renovar nuestra mente. Nos dice que somos justos y santos, nos dice que somos sin amargura, dice que somos benignos, dice que somos perdonadores. Por eso, ser cristiano y estar revestido de Cristo como iglesia debiese invitarnos a llevar esto a esa relación profunda. Es mostrar por medio de nuestra conducta, por medio de nuestra identidad, que hemos tenido un encuentro real y genuino con el Cristo resucitado. Porque si yo de verdad tuve un encuentro con Él, no significa que voy a andar de corbata,
significa que voy a estar mostrando en todos mis actos, con todas las personas que me relaciono, que he aprendido a renovar mi mente conforme a la mente del Señor, que ya soy justo y no una persona injusta en mi vida, que soy santo, es decir, que trato de cuidarme de estar sin mancha. Dice que soy sin amargura, dice que soy benigno, es decir, que hago el bien y que perdono. Y nosotros debemos pensar si es que todas estas características de la identidad de alguien, que es parte de la identidad del Señor Jesús, están presentes en mí. Porque la Biblia dice que si yo tuve un encuentro con el Señor Jesús, entonces soy hijo de Él, soy hijo de Dios y estoy vestido de Él. Es decir, todo esto debiese verse en mi vida. Y estas descripciones nos debiesen hacer considerar quiénes éramos antes de que Dios interviniera a través del Señor en nuestra vida. Porque si el Señor no intervenía en mi vida, yo hubiese sido injusto, amargado, hubiese sido maligno, hubiese sido rencoroso, pero es por la intervención del Señor, por medio de la fe en Él, que yo puedo adquirir esta nueva identidad, esta nueva forma de ser en este mundo que nos rodea. Eso significa estar revestidos de Cristo. Significa de que Él, al igual que la ropa es lo primero que se ve, es lo que muestra cómo yo soy, el cómo yo me enfrento a las cosas que me rodean. Pero tiene otra implicancia más esta identidad y estar revestido del Señor, y es que estamos cercanos. Lo que está más cerca de mí no es una persona, no es nada, es la ropa. Después de mi piel viene la polera, inmediatamente. La ropa siempre es lo que está más cerca de nosotros. Dependemos de la ropa para el abrigo, dependemos de la ropa para protegernos. La ropa literalmente nos acompaña siempre. Y por eso esta metáfora que utiliza Pablo es muy buena, porque dice que cuando nosotros somos revestidos de Cristo, es un llamado a ser conscientes de su cercanía, por un lado, de la misma forma que la ropa está cerca mío, pero al mismo tiempo de nuestra dependencia de Él. ¿Dependencia en qué sentido? Que nuestra vida cristiana es imposible que se inicie por nuestros medios, porque opera en un plano espiritual. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, y algo que se ha dicho muchas veces, ningún muerto puede darse vida a sí mismo. La única forma de que nosotros obtuviésemos vida es de que Dios un día soberanamente decidió llamarnos a vida, y vivimos, y aparecimos en esto. Y si nuestra vida cristiana no se inició por nuestros medios, entonces nuestra vida cristiana tampoco va a crecer por nuestros medios. No significa esto que yo un día creí en el Evangelio y a partir de ese minuto yo me esfuerzo mucho por guardar las leyes, los mandamientos y tratar de ser muy buena persona, porque ahí estoy completamente equivocado. Porque cuando la Biblia dice que yo me revestí de Cristo, tengo que ser muy consciente de que Él está muy cerca y de que dependo absolutamente de Él para poder continuar por mi vida cristiana. Todo mi progreso depende de la intervención de Dios. Todo mi progreso como cristiano va a depender de mi relación con Dios. Si yo quiero ser un buen esposo para Lani, que lo cierto es que muchas veces no lo logro ser, yo no necesito esforzarme más. Lo que yo necesito es que el carácter del Señor crezca en mí, para yo poder luego amarla a ella de la misma forma en la que el Señor me amó a mí. Y lo mismo necesitan ustedes. El Eduardo, todos los que aquí son esposos, no necesitan intentarlo con más fuerza, o los que son hijos o hijas, no necesitan ponerle más empeño a hacerle caso a los papás. Lo que necesitan es crecer en su dependencia del Señor y luego de eso la transformación viene. Y por eso esta metáfora es tan buena. Cuando tú tienes un encuentro con el Cristo resucitado, eh, significa que estás revestido de Él. Y eso significa que tu identidad cambió y tu dependencia cambió. Ya no dependes de ti mismo, dependes en todo orden de cosas de Él. En tercer lugar, estar revestido del Señor significa que nosotros somos imitadores de Él. Si el Señor Jesús está presente y estamos vestidos de Él, nosotros debemos mostrarlo a este mundo imitándole. Y nosotros debiésemos actuar en todo orden de cosas
sabiendo de que estamos directa y presencialmente delante de Él, siempre, y en todo orden de cosas. Y es algo que cuesta. Yo siempre tendía a pensar, cuando alguien hacía algo malo hacia mí, obviamente, así como, ya, cálmate, ¿qué haría el Señor con esta persona? Y a muchos de nosotros quizás nos dieron ese ejemplo, ¿qué haría el Señor con esa persona? Pero para desafiarlos un poco tienen que cambiar ese pensamiento. Piensen, ¿qué hizo el Señor conmigo cuando yo hice eso con Él? Cuando un hijo o hija se porte mal y sea desobediente con sus papás, los papás no debiesen pensar, bueno, ya le voy a tener paciencia porque el Señor le tendría paciencia a esa persona. Tengo que tenerle paciencia porque el Señor me tuvo a mí paciencia. Y cuesta, pero eso significa estar revestido del Señor. Y creo que todos nosotros vamos a llegar en un punto en el cual vamos a concluir necesariamente que esto es súper difícil. De hecho, es prácticamente imposible, no se puede, a menos de que opere en un plano extraordinario, sobrenatural. Y precisamente a eso los quiero llevar a pensar, de que esto es imposible para nuestras fuerzas. Es imposible que yo me vista del Señor, es imposible que yo me vuelva un buen imitador del Señor, a menos que Él intervenga. Y en ese sentido debiese ser nuestra oración continua, de que Él intervenga en nuestra vida. Aprovechando eh, que estaba mi prima y mi tía, estaba pensando en un ejemplo. Cuando la Gaby algún día no le haga caso al sabio consejo de mi tía, en vez de enojarse mucho con la Gaby, debiese pensar en todas las veces que ella fue rebelde con el Señor. Y de ahí va a fluir el amor y la misericordia hacia su hija. No, no de que ella se esfuerce mucho. Y disculpen que las ocupe de ejemplo, pero es para que se entienda. Cuando yo sea súper rebelde con mi papá no debería pensar, bueno, ya, pero el Señor le tiene paciencia a este cabro. Él debería pensar en que, bueno, el Señor me ha tenido paciencia a mí porque yo he sido igual de rebelde con Dios como mi hijo lo es conmigo. Eh, y nos pasa a todos. Me pasa a mí con el Facundo. A todos yo creo que nos ha pasado a los que tenemos hijos con nuestros hijos. Nuestros hijos, de hecho, son un fiel reflejo de cómo somos nosotros con Dios. Y por eso nosotros debemos reconocer nuestra incapacidad y luego de eso acudir en fe a Dios, para que sea Dios quien nos revista del Señor Jesús. Y así yo voy a estar capacitado recién para imitarle. Recién voy a estar en esta relación cercana y dependiente y recién ahí voy a poder disfrutar esta nueva identidad que tenemos en el Señor. Vestirnos del Señor significa que nos ponemos sus actitudes, nos ponemos sus virtudes, nos ponemos sus acciones para poder enfrentar lo que sea que este mundo nos muestre. Y el cuarto punto es que nuestra aceptabilidad delante de Dios no depende de nosotros. La ropa es un adorno, cumple una función que es cubrir nuestra desnudez, y desde el principio de la historia, Dios ha provisto una vestimenta para cubrir al ser humano. El problema del ser humano va más allá así de lo exterior, como Génesis 3 lo muestra, sino que es del interior. Y por eso Dios provee al Señor Jesucristo como nuestra vestimenta interna que nos cubre delante de Dios. Nosotros somos cubiertos por Él. A la vista de Dios somos amados por la obra de salvación que el Señor hizo en nosotros. Cuando Dios nos ve a nosotros, la Biblia dice que nos ve como sus hijos, somos sus hijos, y es porque fuimos cubiertos de su Hijo. Esa es la realidad espiritual que nosotros a veces no logramos comprender. Pero toda nuestra aceptación delante de Dios depende del Señor Jesús. ¿Por qué nos ve como sus hijos? Es porque al vernos, Dios ve a su Hijo en nosotros. Ve la justicia del Señor, ve la perfección del Señor, ve la santidad del Señor, y nuestra vida, como dice también el apóstol, quedó escondida detrás del Señor Jesús. Esa es la realidad espiritual que está pasando delante de Dios. Por eso yo puedo tener plena seguridad de que siempre voy a ser aceptado en la presencia del Señor sin importar lo que haga.
Y eso debiese a todos nosotros impactarnos con alegría, de forma positiva, porque al menos en los 32 años que crecí en este sistema de asamblea, siempre se nos había enseñado que cuando uno pecaba de alguna forma, la comunión se interrumpía y Dios no te vuelve a escuchar hasta que tú vayas y pidas perdón. Pero no vas a encontrar nunca eso en la Biblia, al menos en la relación para la iglesia. Y es porque la iglesia siempre está cubierta de Cristo. Y Dios siempre te va a ver a través de Cristo, no va a verte a través de tus obras, ni malas ni buenas. Y eso a nosotros debiese quitarnos tremendo peso de encima. Yo no soy aceptable porque logro hacer las cosas bien y tampoco soy rechazable por las cosas que hago mal. Todo el tiempo estoy cubierto de Cristo. Si yo soy un verdadero cristiano, si yo tuve un verdadero encuentro con el Jesús resucitado, entonces yo estoy todo el tiempo cubierto de Él. Soy siempre aceptado delante de Dios porque Dios no está viendo mi falencia. Cuando yo fallo y Dios me mira, sigue viendo la justicia de Cristo. Cuando yo cometo un error con la Ani, Dios no está viendo ese error para castigarme, está viendo la perfección de su Hijo en mí. Y eso es notable. De hecho, esa es la gran buena noticia del Evangelio, de que nuestra aceptabilidad no depende de nosotros, no depende de nuestras obras, no depende de nada que nosotros hagamos, depende única y exclusivamente de lo que el Señor ya hizo. Y yo sé que puede costarnos mucho entenderlo. Para mí fue literalmente una explosión de mi mente cuando logré darme cuenta de que nadie interrumpe al Señor. La Biblia dice de que nosotros tenemos ahí un mediador. Las cartas de Juan dice, bueno, hermano, si todo el que ha nacido de nuevo no practica el pecado, pero si es que alguno llega a pecar, no importa, entre comillas, no importa, porque tenemos un abogado, tenemos un mediador que se llama Jesucristo. Y no hay nada que interrumpa esa relación. No hay nada que pueda interrumpirle a él en su rol de mediador. No hay nada que lo pueda separar de nosotros. Nuestra identidad es tal esta unión que de hecho la Biblia lo dice, que nosotros estamos seguros en su mano y en la mano de Dios. Y la Biblia también dice de que no hay nada que nos pueda separar de este amor. Y desde allí nosotros podemos estar tranquilos. Es tremenda responsabilidad saber de que somos en esa magnitud aceptados y perdonados por Dios, porque ya nada lo va a entorpecer, pero te asigna a ti una responsabilidad, que es tener que mostrar este carácter del Señor también para con los demás. Si yo soy aceptado incondicionalmente, entonces debo amar a mi esposa de manera incondicional. Y las esposas debiesen amar a su esposo de manera incondicional. Los hijos debiesen ser aceptados por sus padres de manera incondicional y los padres aceptar a sus hijos de la misma manera. Y es tremendo desafío, porque así se relaciona Dios con nosotros. Nos dice, ustedes ya son hijos de Dios por la fe. Y entonces todos los que por la fe se unen a Él quedan revestidos. Nuestra aceptación delante de Dios queda garantizada, nuestra dependencia está establecida y nuestra identidad pasa a ser Él. Y esta es una metáfora de una vida completamente nueva. Significa que es el Espíritu Santo el que tiene que impregnar nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestras acciones. Y por eso ser cristiano no significa guardar reglas ni normas. Va más allá de una obediencia a los mandatos, porque ya no hay nada que se le pueda exigir a un cristiano para que sea aceptado por Dios, porque el cristiano ya está revestido en Cristo. Y eso a nosotros nos tiene que quedar claro. Estoy revestido en Cristo, no hay nada que yo pueda hacer que mejore eso. No, y es literal, no hay nada que tú puedas hacer o que yo pueda hacer que mejore la identidad del Señor. Sería absurdo, sería súper ambicioso pensar de que hay algo que yo puedo hacer que va a ser igual o mejor que lo que el Señor hizo. Y entonces ante ese escenario, ante esa encrucijada, tengo dos opciones. O creo y acepto el mensaje del Evangelio, que me humilla, que dice que yo no puedo, y dependo exclusivamente de Él y estoy en tranquilidad y en paz sabiendo de que Él me reviste, o lo intento por mis medios. Rechazo esta verdad y quiero hacerlo yo. La Biblia dice que somos uno en Cristo. El versículo 26, para resumir,
define nuestra relación. Es íntima entre el cristiano y Dios. Somos hijos. El versículo 27 dice que estamos en una relación cercana con Dios. El versículo 28 nos va a mostrar la consecuencia de estar unidos al Señor. Ya no hay división de razas, ni de estratos sociales, ni de género. El verso 28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos son uno en Cristo. Y eso es lo que nos está mostrando aquí el pasaje. ¿Cuál es la implicancia de esto? Que yo soy cristiano por encima de cualquier otro rol en mi vida. Eso va a trascender a todo. Y nosotros tenemos que tenerlo ahí súper claro, súper presente. Somos uno en Cristo Jesús. Y Pablo lo quiere dejar bien en claro, de que ya no hay distinciones. Somos herederos legales, por medio de la fe estamos en esta relación con Dios, y a la larga, este mensaje debiese afectar la forma en la que nosotros vivimos en esta sociedad. Deberíamos trabajar con diligencia, sin hacer distinciones, sin discriminar entre hijos e hijas, sin discriminar entre mayor y menor, porque la libertad en el Evangelio debiese cambiar toda nuestra perspectiva de vida. Y esta unidad se crea únicamente por el Evangelio del Señor, esto que hemos recordado este fin de semana. Solo por el Señor es que nosotros podemos tener esta unidad y esta nueva identidad hijos, de ser hijos de Dios, para que nosotros lo tengamos ahí presente. Les quería leer igual el devocional de hoy, que es el que leímos con la Ani. Es un poco duro, es de Paul Tripp. Dice, si Dios es tu Padre, el Hijo es tu Salvador y el Espíritu Santo es tu ayudador, entonces puedes tener esperanza sin importar lo que estés enfrentando. Y parte con una pregunta y dice, ¿quién te crees que eres? ¿Quién te crees que eres? Tú y yo muchas veces nos asignamos una clase de identidad, y las cosas que tú y yo hacemos están formadas por nuestra identidad, lo que nosotros asignamos para nosotros mismos. Por eso es importante comprender que Dios no solo te ha perdonado, lo cual ya es maravilloso, sino que también te dio una nueva identidad. Eres hijo de Dios, entonces eres hijo del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Eres parte de la familia del Salvador. Eres el templo donde mora el Espíritu de Dios. Esto es real. Has recibido una nueva identidad. Y al final él dice, si has olvidado quién eres en Cristo, entonces ¿qué nos queda? Nos quedaría un cristianismo sin Cristo, que no es más que un puñado de reglas y sistemas de normas. Si lo único que necesitamos son reglas y conocimiento, Jesús no hubiese tenido que venir a morir. Todo lo que tendría que haber hecho Dios era habernos dejado una Biblia e irse. Pero no fue así. Invadió tu vida en su rol de Padre, Salvador y Ayudador, y por gracia te hizo parte de su familia. Por gracia te hizo un lugar en su gloria. Dios hizo esto no solo para que recibieras su perdón, sino para que tuvieras todo lo que necesitas en la vida, una nueva identidad. Así que sí, eres hijo, eres hijo. Y ese era el devocional que leímos hoy con Lani. Yo tenía este otro apunte también preparado y llegué a la conclusión que tenemos que recordar esto. La resurrección del Señor no solo es un hecho histórico, es un hecho que tiene que impactar y transformar nuestras vidas. Debemos saber de que por medio de esta resurrección se nos asigna a nosotros una nueva identidad. Y esa es la clave que tiene el cristianismo. Eso es lo que diferencia al cristianismo de todas las otras religiones. Todas las otras religiones buscan ganarse algo por su esfuerzo. Y aquí la Biblia dice que es Cristo quien vive en nuestro lugar, nos da perdón y nos da una nueva identidad, una nueva forma de ser. Nos da la capacidad de mostrar a Cristo al mundo, para que el resto también pueda creer. Que el Señor bendiga su palabra en esta tarde. Voy a leer de nuevo el versículo para que nos quede súper grabado. Todos ustedes son hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Y todos los que han sido bautizados en Cristo
se han revestido de Cristo. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, hombre ni mujer, sino que todos son uno solo en Cristo Jesús, y ustedes pertenecen a Cristo, son la descendencia de Abraham y son herederos según la promesa. Que el Señor bendiga su palabra. Vamos a terminar con una palabra de oración. Le voy a pedir al Eduardo Rodríguez, si es que él puede orar. Eduardo Rodríguez, hijo.